El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, sea bendito el nombre de Jesús, desde hoy para siempre. Bendiciones. Hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo maravilloso, un Cristo que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una noticia para ti muy saludable para tu vida espiritual y que te va a animar este día, en esta mañana te va a animar. Si estás pasando conflicto, problemas, lucha, o si estás bien tranquilito, o si se te olvidó los propósitos de Dios en tu vida, déjame decirte que esta palabra va a hacer que crezcas un centímetro más en tu vida espiritual. Alabanza al que vive, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Puede detener el propósito de Dios? ¿Puede detener el propósito de Dios? Siempre hazte esa pregunta. ¿Puede detener esto el propósito de Dios? La vida puede ser desafiante, mis amados hermanos, y a veces parece que todo va en contra de nosotros. Pero como hijos de Dios, por haber recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos recordar que nada puede detener el propósito de Él que tiene para nuestra vida. Y te lo voy a demostrar bíblicamente, porque hay que demostrarlo bíblicamente también. No solamente hay que estar hablando, sino que en la Biblia dice, y la Biblia es maravillosa, viva y eficaz, transforma, cambia, nos habla. Es la palabra del Señor, amén. Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Eso tenemos que reconocer nosotros, los hijos de Dios, y aquellas personas que van a recibir a Cristo, o aquellas personas que escuchan la palabra. Porque a veces el desánimo viene, la distracción viene, y entonces nosotros nos sentimos perdidos y abrumados. Pero vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es el que está bajo control todas las cosas en Cristo Jesús. Él puede usar cualquier situación para nuestro bien. ¿Ven? Y podemos ampliar el ejemplo de José en Génesis 37:50. José, el soñador que le llaman, ¿no? Pero José, este joven, fue vendido como esclavo, pero Dios le usó para salvar a su familia y a muchos más. Cuando fue vendido por esclavo, llegó a una familia en Egipto de Potifar, ¿no? Un hombre muy poderoso en Egipto. Escuche bien lo que pasó ahí. Me llama mucho la atención. Hoy estaba meditando sobre eso. ¿Ven? Cuando llegó ese hombre ahí, ese joven, un joven pues muy educado en Cristo Jesús, bueno, en Dios, amén. Y hoy podemos poner a los jóvenes en Cristo Jesús, pero ese hombre temeroso de Jehová. Ese hombre llegó ahí, ese joven, y el Señor tenía un plan para él, tenía un plan para su familia, pero siempre la carne, los malos deseos de otras personas, el mismo Satanás que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, pero confunde la vida de otras personas. También confundió a la esposa de este hombre, Potifar, y quiso seducir a José. José se detuvo ahí, no quiso ser seducido, corrió, y esta mujer pues le levantó un falso testimonio y fue enviado a la cárcel. Escuche bien, el propósito de Dios era beneficiar a su pueblo. Allá su pueblo que iba a padecer hambre, a su pueblo que iba a sufrir hambre y sed, y llevando a José a ese lugar, los esclavistas, pues el Señor tenía un plan para eso, porque todo obra para bien a los que aman al Señor, y José amaba al Señor. ¿Ven? Así que la fe no se basa en las circunstancias, amado hermano, de ninguna manera, porque la fe de José, al morir, mencionó la partida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos, ahí en Hebreos 11:22. ¿Ven? La fe no se basa en lo que vemos, en los eventos que nos suceden, sino en la palabra de Dios y en su carácter inmutable. El ejemplo, a pesar de que José estaba viviendo una situación muy difícil, él mantuvo su fe en Dios y su propósito para su vida. Dios da fuerza para superar los desafíos. Claro que sí. El Señor da fuerza, aunque tú te sientas débil, aunque tú parezcas insuficiente. Déjeme decirte que la Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos solos en nuestros desafíos. Está el Espíritu Santo en nuestro corazón.
nos da la fuerza y el poder para superarlo, cualquier desafío. Ponemos el ejemplo de Pablo en 2 Corintios del 1 al 8 al 10. Describe cómo Dios lo libró de una situación difícil y le dio una fuerza para seguir adelante. No puede el enemigo, no puede las personas detener los propósitos que tiene Dios para tu vida. No puede hacerlo, bendito sea Dios. Nomás tú tienes que resistir, como resistió José, como resistió también Pablo. Tienes que resistir y seguir creyendo en las promesas de Dios que tiene para tu vida. El propósito de Dios no se detiene por la oposición, de ninguna manera se detiene por la oposición. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en la presencia del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel, José, el que habían metido por un falso testimonio, aún en la cárcel empezó a prosperar. Ahí en Génesis 39:21 nos dice, la oposición y los obstáculos no pueden detener el propósito de Dios. Él puede usarnos para nuestro bien, amado hermano, y para bien de otras personas. José, a pesar de la oposición de Potifar y de la cárcel, siguió adelante con el propósito de Dios. A pesar de que esa mujer le levantó un falso testimonio, a pesar de que Potifar no quiso ver que su mujer era una coscolina, a pesar de que estaba en la cárcel, cómo el Señor prosperó. Cómo vemos a José ahí en la palabra del Señor, en Génesis 39:21, vemos nosotros a José prosperado, más prosperado que sus hermanos que lo vendieron como esclavo, más prosperado que esa mujer que lo estaba echando a la cárcel por una mentira, más prosperado por un esposo que no quiso ver la verdad. ¿Ah? Entonces, más prosperado, porque la obediencia es la clave para cumplir el propósito de Dios, amado hermano. La obediencia. No todos tendremos un ministerio, pero todos tenemos un propósito. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en tu debilidad, no, en la debilidad. La obediencia a Dios es la clave para cumplir sus propósitos en nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Pablo en 2 Corintios 12, del 9 al 10, describe cómo se gloría en sus debilidades, porque la gracia de Dios se perfecciona en ella. Y son testimonios que están plasmados en la Biblia para que veas que los propósitos de Dios se van a cumplir. Solamente hay dos requisitos para que se cumplan esos propósitos de Dios en tu vida: en las adversidades, en las luchas, en los problemas, en las cárceles, en las enfermedades, en cualquier parte donde estés tú. Te tienes que mantener firme, te tienes que mantener con fe, y te tienes que mantener con ese propósito. ¿Qué propósito hay en la vida de cada uno de nosotros? Solamente el Señor y tú lo saben, lo que ha puesto en tu corazón. No puede caerse ese propósito porque tienes problemas familiares, no puede caerse ese propósito porque estás en la cárcel, no puede caerse ese propósito porque estás sola o solo, no puede caerse ese propósito porque tú estás desanimado. No, de ninguna manera. Ese propósito se mantiene ahí, tu ánimo es el que decae, pero los propósitos de Dios se mantienen fieles todavía, porque fiel es el que los dio. Cuando usted empiece a levantar su cabeza, va a ver que su propósito todavía están ahí, ¿no? Y tal vez ese era el propósito de ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a la cárcel, predicar la palabra, hablar, sanar a los enfermos. No sé, el propósito de Dios establecido en tu vida. No fue fácil para José haber sido vendido como esclavo. No es fácil para José haber aguantado, resistido, como usted quiera llamarlo, una acusación tan grave. Ve perdido supuestamente delante de los ojos de los hombres su dignidad. No fue fácil caer en la cárcel para José tampoco, pero el Señor está con José. El Señor estaba levantándolo, prosperándolo. No fue fácil para Pablo haber sido perseguido, azotado. No fue fácil para Pablo haber sido golpeado por causa del nombre de Jesucristo, echado a la cárcel como un malhechor. No fue fácil, pero los propósitos de Dios se mantenían en ellos. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso, más maravilloso que yo y usted tenemos que tener, usted y yo tenemos que tener? Es que los propósitos de Dios, donde quiera que estemos, necesitamos nosotros activarlo,
Necesitamos nosotros tomarlo, necesitamos nosotros hacerlo. Es que no tengo dinero, no importa, con lo que tengas hazlo. Es que estoy enfermo, no importa, como puedas hazlo, el propósito de Dios, porque Dios no se equivoca al momento de darnos esos propósitos en nuestro corazón. Bendito sea el Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito principal que Cristo Jesús te ha dado a ti. Ese es el propósito, porque miles y millones de personas no conocen a Jesucristo, y esa es la principal predicación de todo aquel hombre y mujer que conoce a Jesús en su corazón, porque ha encontrado la benevolencia de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Señor se manifiesta en su vida, y es deseo de ella, de él, que se manifiesten en otras vidas, no solamente en la vida de su familia, sino en la vida de sus vecinos y aquellos hombres y mujeres que están necesitados hoy en este día, que están solas, que están solos, que se sienten abatidos, que a pesar de que la gente los rodea y hay mucha gente alrededor, se sienten vacíos por dentro, se sienten solos, se sienten no comprendidos, porque sabes una cosa, porque están desanimados, porque se han distraído, porque no conocen el propósito de Dios que tiene, amén, ya escrito para ellos, y nosotros lo podemos conocer cuando leemos la Escritura, Mateo, Marco, Lucas, Juan, toda la Escritura, y los propósitos de Dios llegan a nuestras vidas, y entonces nosotros le decimos sí al Señor, sí, a pesar de las cosas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las vidas, amén, que llegan a nuestras vidas para edificar y algunas para tumbar, decirles sí al propósito del Señor. Los propósitos de Dios, amado hermano, hermana y persona que me escucha, están ahí. Y si usted me dice que yo no conozco a Cristo, no he recibido a Cristo en mi corazón, de todos modos hay un propósito para ti. Cuando tú llegaste a este mundo, el Señor ya tenía un propósito para ti. Algo maravilloso tenía para ti. Lo echamos a perder, a veces tomando decisiones, amén, lo escondimos, a veces por temor, amén, lo ignoramos porque así lo quisimos, pero los propósitos de Dios están ahí en tu vida, y hoy, este día, tú tienes que tomar ese propósito del Señor, no esperar que llegue Año Nuevo, no esperar, porque quién sabe si llegamos a ese día, quién sabe si nosotros tenemos los días contados. Sí, tenemos los días contados, porque es necesario que el hombre muera una sola vez, está estipulado, dice la Biblia, y después, amado hermano, el juicio. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste con ese propósito? El Señor no te va a preguntar si tuviste tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades, si estuviste enfermo, estuviste en la cárcel. Los propósitos de Dios se hacen, amado hermano, y el Señor empieza a abrir las puertas, pero usted no puede esperar que se abran las puertas cuando usted no camina, cuando usted se queda estático, cuando usted se queda paralizado, cuando usted tiene temor. De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que nosotros avanzar, tenemos que nosotros superar cualquier obstáculo, tenemos que brincar cualquier obstáculo, ya sea familiar, ya sea social, ya sea económico, ya sea corporal, ya sea mental, cualquier obstáculo. Usted tiene que hacer, realizar, llevar a cabo ese propósito. Es como una misión, esa misión que el Señor le dio a usted. Y está dentro de tu corazón, y tú lo sabes cuál es, y lo has escondido por mucho tiempo. Y te has relajado, que es lo peor. No tienes problemas, no tienes lucha, no tienes enfermedades, no estás en la cárcel, no nada. Y lo has relajado. ¿Por qué? Porque quisiste, porque te desanimaste, porque pusiste tu corazón donde no debía de haberlo puesto. Y entonces tu corazón fue oprimido, fue partido, fue pateado, fue pisoteado, fue tirado a la basura. Pero tú no le entregaste el corazón al Señor. Deberías de haberlo entregado ahí donde el corazón nace, donde el corazón se vuelve a realizar una y otra vez. Bendito sea el Señor. Día tras día nacemos de nuevo en Cristo Jesús, porque son nuevas sus misericordias, y volvemos otra vez a tomar ánimo, y llegamos cansados a la cama y nos levantamos con fuerzas nuevas al día siguiente para predicar, para hablar, para enseñar, para hacer las cosas que el Señor quiere, ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí donde estás tú, seas o no seas ministro. Tenemos una misión, tenemos un propósito, y los propósitos de Dios, a pesar de las adversidades, de las luchas, a pesar de cualquier cosa, se cumplen, amado hermano. Claro que sí. ¿Y usted, cuál es el propósito? ¿Emborracharme y morir de alcohólico? No, ese no es el propósito de Dios. Drogarme hasta acabarme todo, hasta mi familia, mi madre, mi padre, y todo acabarme, drogarme hasta que me muera. Jugar al azar, jugar, morir en un choque, morir ahí por una picadura de una tarántula. No, ese no es el propósito de Dios, ese es el propósito de Satanás, que vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero bendito sea el Señor, que vino a dar vida, y vida en abundancia. El Señor tiene propósitos grandes para tu vida, mujer, hombre, joven. Tiene grandes propósitos para tu vida. Pusiste tus ojos donde no deberías.
Dice la palabra que nuestra mirada tiene que estar en los cielos, no aquí en la tierra, no en el hombre, en los cielos. Ahí tiene que estar tu mirada. Los propósitos de Dios todavía te están esperando. Claro que sí. Marco Tulio Cicerone dijo algo, es un hombre, un jurista romano, hace como 2000 años. Dijo, si un hombre, dijo, si yo, dijo, porque él estaba en problemas, estaba en dificultades, él, ¿por qué? Porque él defendía las causas, ¿no? No por dinero, sino por convicción, defendía las causas. Y entonces lo querían matar porque no lo querían ahí, pues. ¿Por qué? Porque hacía mucho escándalo con defendiendo las causas, pues bendito Dios, ¿no? Santo Padre, me gozo, porque yo creo que me están escuchando personas que se van a levantar en el nombre de Jesús, se van a levantar con poder, con fuerzas y van a hacer ruido. Y escucha lo que decía Marco Tulio Cicerone. Lo querían matar, lo intentaron matar varias veces, entonces él ya estaba asustado. Y dijo, bueno, dice, ¿qué gloria tendría yo si muero por una picadura de chinche? Dice, pero si muero, dice, combatiendo con un guerrero fuerte, firme, entonces, dice, tendré gloria. Pero si muero porque me pica una chinche, ¿qué gloria puede tener el hombre? Dice, ¿qué gloria puede tener el que se muere porque le picó una tarántula, porque murió en el carro, porque qué gloria puede tener que se muera de borracho, de alcohólico, de tirador de droga, de narcotraficante? ¿Qué gloria puede tener un hombre así? Pero qué gloria puede tener un hombre cuando muere luchando por la justicia, porque estamos viviendo un avivamiento. No sé si usted sea parte del avivamiento, ¿no? Algunos de ustedes sí, pero estamos viviendo un avivamiento en todo el planeta. Sí, hermano, usted a lo mejor está en una percepción equivocada del avivamiento. Estamos viviendo el propósito de Dios en muchas vidas, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, luchando, predicando, hablando en todas partes, gobernantes, hablando de la palabra, ven, presidentes recibiendo a Jesucristo en su corazón. Entonces, predicando, luchando porque los cristianos podamos nosotros predicar. Eso es que estamos viviendo hoy. Nuestro México también. ¿Cuándo íbamos a pensar que en la Cámara de Diputados se levantara un diputado federal y empezara a hablar de Cristo y darle la gloria a Dios? ¿Cuándo íbamos a ver eso? Jamás. Pero se está viendo porque estamos viviendo un avivamiento. Y este avivamiento, amado hermano, usted tiene que ser parte de este avivamiento. Ahí donde trabaja, ahí donde esté, ahí en el camión, ahí en su lugar, ahí compre una bocina, deje de andar comprando chanclas nuevas, deje de andar comprando vestidos nuevos, deje de andar comprando cosas que no necesita, compre una bocina, un micrófono y párese en la esquina a gritar que Cristo viene pronto, que Cristo sana, que Cristo liberta. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y usted mira, no estoy loco. O sea que cuando andabas con la caguama en la mano sí estabas cuerdo. Cuando andabas con el cigarro en la mano sí estabas cuerdo. Cuando brincabas como chango y changa ahí, según tú, bailando como John Travolta, sí estabas cuerdo. Pero ahorita cuando predica la palabra, estoy loco, oíme por favor. ¿Cuántas personas no me han dicho a mí, hey, estás loco, hey, te volviste loco? ¿Por qué me volví loco? Porque traigo una Biblia, porque predico a Cristo, porque dejé la vida antigua, porque me arrepentí de los pecados, porque reconocí que fui un pecador, porque reconocí eso. Estoy loco porque dejé la Tecate, la Corona y dejé todo eso. Estoy loco porque dejé de fumar, dejé de drogarme, dejé de fornicar, dejé de idolatría. Estoy loco por eso. Lo que en el mundo le llaman bueno, ¿eh? Bueno, es lo malo. Y el mundo le llama malo a lo bueno. En ese tiempo estamos. En el tiempo en que dice esto es malo, aunque sea bueno, esto es bueno, aunque sea malo. El mundo está al revés, que no se da cuenta de eso. Nuestros hijos, nuestras hijas, es muy cómodo para ellos decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay hombre, ya no hay mujer, ahora hay otro tercer género. ¿Por qué? Porque es la libertad. No, hermano, la libertad como agarrado como libertinaje es un pecado y tumba el propósito de Dios en tu vida. Haz que el Señor tenga un propósito en tu vida efectivo. ¿Cómo? Déjate guiar por el Santo Espíritu de Dios. Hoy en este día, que no te avergüence el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, dice aquel hombre que seguía a los
a los cristianos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Alabanza al que vive. Los propósitos de Dios, amado hermano, no siempre son fáciles para que llevar. Se va a oponer tu esposo, tu esposa, tu hija, tu perro, el guajolote. Todos se van a oponer, hasta el pavo que comiste el día 25. Todos se van a oponer que tú lleves el propósito de Dios en tu vida. Pero sabes una cosa, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando dicen amén, se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, de un gloria a Dios, de un aleluya, porque sabe una cosa, dando gloria a Dios, dando aleluya, dando gracias al Señor, es como sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente y sana nuestro corazón. Bendiciones. Ya te pasé el dato. El propósito de Dios en tu vida, nadie lo puede parar. Bendito sea Dios. Bendiciones.